En este vamos a revisar un poco acerca de la enfermedad intestinal inflamatoria. La enfermedad intestinal inflamatoria es una afección crónica, es un proceso inflamatorio crónico, pero que tiene las características de lo que es una activación inmunitaria inadecuada afectando la mucosa del colon, ¿verdad? En algunos casos se pueden afectar otras zonas que no sean colon, ¿verdad? Y eso pues depende de cuál sea la enfermedad que tiene el paciente. Dentro de la enfermedad intestinal inflamatoria se reconocen dos trastornos principales: la enfermedad de Crohn y también la colitis ulcerosa, que también se le conoce, o más bien el nombre correcto es colitis ulcerativa crónica inespecífica, y con sus siglas CUSI. Entonces, la pieza que tenemos aquí en el laboratorio es de una CUSI, pero para entenderla vamos a tener que diferenciarla de la enfermedad de Crohn. Usualmente el paciente es un paciente femenino, es más frecuente en mujeres, y las edades de presentación casi siempre son adolescencia y adulto joven, ¿verdad? Al inicio de la tercera década de la vida. Cuando hablemos de la CUSIS o colitis ulcerativa crónica inespecífica, es una enfermedad inflamatoria, y en este caso la CUSI está limitada al colon, es decir, intestino grueso. No vamos a ver manifestaciones de esta enfermedad en otros órganos, a diferencia de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn puede afectar el colon, sí, pero también puede afectar cualquier parte del tubo digestivo. Puede afectar el intestino delgado, estómago, esófago, ¿verdad? Región anal e incluso, ¿verdad? Desde el inicio del esófago. O sea, todo el tubo digestivo se puede afectar por la enfermedad de Crohn. Mientras que cuando hablemos de la CUSI, se está restringida al colon y al recto. Esta se caracteriza por inflamación y además, como el nombre lo dice, ulceración de la pared interior del colon, o más bien de la parte interna del colon que corresponde a la mucosa del colon. El síntoma más típico es diarrea, pero también se acompaña con frecuencia del dolor abdominal. Cuando hay diarrea y hay presencia de úlceras activas, casi siempre la diarrea se acompaña de presencia de sangre, y a veces la pérdida de sangre puede ser bastante importante. Dependiendo de qué parte del colon se pueden clasificar. Por ejemplo, en este dibujo aquí vemos que lo que está afectado es el recto, y a eso se le llama proctitis ulcerosa. Si afecta el recto pero también al colon sigmoides, es una proctosigmoiditis. Cuando afecta el colon izquierdo, es decir, ya afecta el colon ascendente, es una colitis limitada o distal. Y cuando ya se afecta todo el marco cólico, se le llama pancolitis. Si ustedes ven, la colitis ulcerativa tiene esta característica. Usualmente empieza en la zona más distal, que sería el recto, y va, a medida que progresa la enfermedad, va a ir abarcando el resto del colon hasta llegar al ciego. Entonces, esa es la forma de presentación. Mientras más avanzada esté, va a afectar más del marco cólico, pero siempre inicia en la parte más distal y avanza de manera uniforme a través del marco cólico hasta la parte más distal, que vendría siendo, hasta la parte más proximal, que viene siendo el ciego, ¿verdad? Entonces, usualmente inicia aquí, en el recto, y avanza de manera retrógrada en el colon, ¿verdad? Hasta llegar al ciego. Hay diferencias, ¿verdad?, entre CUSI y Crohn, y esto es importante. La localización en la CUSI ya habíamos dicho que está en el colon y en el recto, y la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tubo digestivo. Las paredes, ¿cómo se afectan? Usualmente en la CUSI vamos a ver afectada la mucosa y la submucosa, pero en la enfermedad de Crohn también se puede afectar la parte de la capa muscular e incluso hasta la capa serosa.
Las úlceras tienen ciertas diferencias. En CUSI son más superficiales porque solo afectan la mucosa y la submucosa y son extensas de base ancha. Las úlceras en la enfermedad de Crohn tienen una forma más elongada, pueden tener un aspecto serpentiginoso, es decir, como en forma de ondas o separadas, y usualmente son úlceras profundas que pueden llegar a afectar el músculo. La distribución, ¿verdad? Cuando hablemos de distribución, en la CUSI es lo que ya habíamos dicho, que empieza en el recto y se va a ir acercando, ¿verdad? Por todo el marco cólico hasta llegar al ciego. Es decir, empieza desde lo más distal hacia lo más proximal. En cambio, en la enfermedad de Crohn, las lesiones son salteadas. Es decir, vamos a ver una lesión en el recto, luego vamos a ver áreas normales y luego podemos encontrar otras lesiones en colon ascendente, como en el sigmoides, por ejemplo. Y entonces, usualmente en la enfermedad de Crohn hay áreas normales mezcladas con áreas ulceradas, mientras que en la CUSI, desde que se inicia en el recto, va a ir afectando de forma pareja. El proceso inflamatorio en la CUSI es un proceso ulcerativo, pero es limitado, es decir, solamente al colon, pero en algunos casos puede ser grave y esto puede dar pérdidas de sangre importantes. Mientras que en la enfermedad de Crohn se comporta más como un proceso inflamatorio, ¿verdad? Regional, porque puede afectar más estructuras anatómicas y no solamente el colon. Ambas pueden presentar unas estructuras que se conocen como pseudopólipos, que son proliferaciones de tejido que parecen pólipos, son estructuras digitiformes, pero estos son, por decirlo así, son estructuras que representan procesos o intentos de reparación. Se recuerdan que los procesos inflamatorios crónicos tienen intentos de reparación. Entonces, en estas entidades se pueden formar estos pseudopólipos, que en la enfermedad de Crohn se ven en moderada cantidad, mientras que en la CUSI, cuando ya tiene una buena evolución de tiempo, la cantidad de pseudopólipos es bastante importante. Granulomas. A veces se pueden formar granulomas, ¿verdad? Usualmente en la enfermedad de Crohn sí hay formación de granulomas y no tienen, o sea, no son necrosis gaseosa, ¿verdad? Sino que simplemente son granulomas de tipo cuerpo extraño y están en medio del infiltrado inflamatorio. En cambio, en la CUSI no hay formación de granulomas. Fibrosis. La fibrosis puede acompañarse en la enfermedad de Crohn, puede haber a nivel de la mucosa, ¿verdad? Y además puede haber a través de la capa muscular también, y la capa muscular puede tener una hipertrofia, ¿verdad? Y entonces ocasionar áreas de estrechamiento o de estenosis. Mientras que en la CUSI usualmente no hay fibrosis, ¿verdad? O es leve. Edema. El edema se puede presentar en la enfermedad de Crohn y es transmural, es decir, cualquier parte de la pared del colon. Mientras que en la CUSI el edema se va a ver solo en la mucosa y en la submucosa, mientras que la serosa es de aspecto normal. Fístulas quiere decir formación de trayectos a través de la pared del colon. En la CUSI no hay, en la enfermedad de Crohn sí. Es decir, que en la enfermedad de Crohn puede formarse una una fístula, y esta va a ir desde la luz del colon hasta la pared, hasta la capa serosa, y entonces a veces se pueden perforar. Esteatosis, acúmulo de triglicéridos en células, sí se puede dar en la enfermedad de Crohn, y en la enfermedad de CUSI usualmente no. Y las complicaciones, el megacolon tóxico, que es una dilatación del colon, ¿verdad? Y que puede dar otras complicaciones como una ruptura. Usualmente en la enfermedad de Crohn no la vamos a encontrar, y en la CUSI es una complicación frecuente. Entonces, esta es una complicación bastante temida de lo que sería la CUSI, el megacolon tóxico. Aquí tenemos imágenes endoscópicas, ¿verdad? De cómo son las lesiones. Vean que si ven la enfermedad de Crohn comparada con la enfermedad de CUSI, en esta colonoscopía ven que en la CUSI hay muchas lesiones ulceradas.
Entonces es una enfermedad que es de un curso más agresivo, o sea, es más intensa. En la enfermedad de Crohn podemos ver menos úlceras. Por ejemplo, aquí vemos una acá, luego vemos otra más o menos por aquí, pero luego hay mucha parte, ¿verdad? Que hay otra lesión, pero hay mucho del colon que está normal o conservado. En cambio aquí prácticamente toda la mucosa del colon tiene úlceras. Todas estas son lesiones ulceradas. Entonces, esas son las diferencias. ¿Se acuerdan? Dijimos que en el CUSI es una enfermedad más agresiva, en el Crohn es más leve. Las úlceras en el CUSI, ¿verdad? Son activas, hay hemorragia y usualmente todo se va afectando de manera pareja, desde el recto hasta el ciego. En cambio, en el Crohn podemos encontrar áreas ulceradas mezcladas con áreas normales. Los pacientes portadores de CUSI tienen riesgo 32 veces más alto de cáncer de colon. ¿Y cuál cáncer de colon? Adenocarcinoma de colon. Entonces, otra complicación de la CUSI o otro factor de riesgo para tener cáncer de colon es tener una CUSI. Entonces, CUSI puede darnos, ya vimos, el megacolon tóxico, pero también puede desarrollar un cáncer de colon. Entonces, en estos casos casi siempre se les toman biopsias, ¿verdad? A los pacientes con CUSI o con enfermedad de Crohn, se toman biopsias para ver cómo está la enfermedad y si en unas biopsias se reporta una CUSI y además displasia, este paciente tiene que estar vigilado para detectar algún desarrollo de un cáncer. ¿Qué vamos a encontrar macroscópicamente en la CUSI? Siempre se va a afectar recto, ¿verdad? Y va a ir avanzando de manera retrógrada hasta afectar todo el colon. Las lesiones son difusas, como ya vimos, va a afectar de manera pareja desde donde se inicia hasta donde avance. La mucosa se puede ver levemente roja, de aspecto granular, o puede tener úlceras extensas de base ancha, que es lo que vimos en la colonoscopía. Las úlceras se alinean siguiendo un eje largo del colon. ¿Se acuerdan? Vimos las úlceras como en cadenita, una detrás de las otras, ¿verdad? Entonces, esa es la forma clásica en la que se afectan las úlceras en la CUSI. También pueden encontrarse islotes aislados de mucosa regenerativa que hacen protrusión en la luz, y eso es la formación de los pseudopólipos. Estos se van a fusionar, y van a ser áreas de puentes de mucosa. Aquí vean otra vez las úlceras como van alineadas, ¿verdad? A lo largo del eje del colon. Entonces, este es algo clásico de la CUSI. En el Crohn no vamos a ver este alineamiento. Casi siempre en el Crohn las úlceras están en un patrón saltatorio, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? En esta otra fotografía, vemos la formación de los pseudopólipos, que son proyecciones hacia la luz y que estos representan intentos de reparación. Todos estos son pseudopólipos. Vean que la mucosa normal en medio entre ellos es bien escasa. ¿Por qué? Porque la CUSI tiene lesiones que son difusas. Va a afectar todo el colon de manera pareja. ¿Qué vamos a encontrar microscópicamente? Microscópicamente vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio, y como es un proceso inflamatorio crónico, vamos a encontrar macrófagos, vamos a encontrar linfocitos. Si hay úlceras, vamos a encontrar polimorfonucleares también, ¿verdad? Y si hay formación de úlceras y polimorfonucleares, se van a formar abscesos adentro de las criptas del colon. Puede haber metaplasia del epitelio y esto es lo que nos puede favorecer el desarrollo de cáncer. El proceso inflamatorio ya dijimos que es difuso y va a estar limitado afectando solo mucosa y submucosa. CUSI afecta solo la mucosa y la submucosa. Crohn puede afectar el resto de la pared del colon. Los granulomas son clásicos en la enfermedad de Crohn, pero no aparecen en la colitis ulcerosa, es decir, en la CUSI no hay granulomas. Y aquí tenemos la pieza.
Vean que la pieza es un fragmento de colon. Si reconocen aquí, esto todavía es un fragmentito de ileón. Entonces esto vendría siendo parte del ciego. Y vean que aquí, si esto es ciego, entonces este otro extremo es lo más distal. Y vean cómo se ha afectado. Dijimos que la enfermedad de Cusi empieza en las zonas más distales y va avanzando de manera retrógrada hacia lo más proximal. Al final, hasta ocupar todo el colon. Cusi afecta únicamente colon y recto. La enfermedad de Crohn puede afectar ileón y el resto del tubo digestivo, pero vean aquí el ileón, el fragmentito, parece no tiene lesiones. Aquí ya no estamos viendo las úlceras, sino que acá lo que estamos viendo son los pseudopólipos, que son intentos de reparación del proceso inflamatorio. Quiere decir que este paciente ya tiene un cuadro clínico de una larga evolución, ¿verdad? Entonces, si estuviera esto activo, veríamos las úlceras, pero como aquí estamos viendo los pseudopólipos, aquí estamos viendo únicamente ya los intentos de reparación. Entonces, acuérdense que en CUSI, importante que va a afectar solo la mucosa y la submucosa. Afecta únicamente recto y colon, y usualmente tiene esta presentación desde lo más distal hacia lo más proximal y va avanzando en una manera difusa, mientras que el Crohn afecta en un patrón saltatorio, puede afectar cualquier parte del tubo digestivo y también puede afectar cualquier parte de las capas de la pared, ¿verdad? CUSI solo mucosa y submucosa. Crohn puede afectar la capa muscular y la serosa también. Aquí se ven a mayor aumento los pseudopólipos, vean que son proyecciones digitiformes, ¿verdad?, desde la luz, y hay fusión entre un pólipo y el otro, se unen y dejan estos espacios, ¿verdad?, que usualmente ahí podemos encontrar mucina, ¿verdad? Pero los pseudopólipos, ¿verdad?, ya indican que es un proceso de larga evolución. Aquí tenemos los pseudopólipos a mayor aumento, ¿verdad? Vean que a pesar de esto, solo se ve afectada la capa mucosa, mientras que la capa muscular y la serosa aparentemente están normales.